casi rozaba la perfección. Cantaba muy bien, bailaba muy bien, actuaba muy bien. Es uno de los emblemas del cine español. Una renovadora de su tiempo. Era un ser entrañable, era un ser irrepetible. Fue una extraordinaria profesional, meticulosa en su trabajo. La sabiduría con gracia, la sabiduría artística con gracia. La suavidad y el matiz de la copla. Ella por sí misma era todo un espectáculo. Y Imperio Argentina, imprescindible para el mundo de la copla y del cine, fue la pionera. Con llanto en el alma rezándole está. Es la primera actriz de cine español que tiene fama internacional, es decir, que encontró un puesto dentro del cine internacional. Creo que es la primera. Era una actriz de primerísimo orden, tanto en teatro como en cine, y la primera que salió de nuestras fronteras y triunfó. Es una figura inabarcable porque además ha tenido una carrera muy larga. Huyendo de los civiles, un gitano del Perché, sin cálculo y sin combinado, ¿en dónde vino a caer? Ha sido la gran estrella del cine español. Ni Sara Montiel, ni etcétera, etcétera, que siempre se ha pretendido que era lo más importante y la que más sabía comunicar. No, la gran estrella del cine español ha sido Imperio Argentina. Y hizo más de 20 películas, creo, una barbaridad, y todas con mucho éxito. A los dos los cogió, con los dos se enajó, y el gitano a su cosilla de esta manera la amó. Llegó a públicos tanto los más populares de muchísimos países como a los públicos de intelectuales. Y eso realmente nadie lo ha conseguido como Imperio Argentina en todo el cine español. En cine te creías todo lo que hacía, todo lo que decía, y además estaba dotada de una personalidad tan arrolladora que sin ser muy guapa terminabas encontrándola la más bella del mundo. Como actriz de cine era espléndida. Y la verdad que igual interpretaba una aragonesa que una andaluza, pero con distinción. Échale guindas al pavo, le guindas al pavo que yo le echaré a la pava. Azúcar, canela y clavo, que yo le echaré a la pava. Azúcar, canela y clavo. Imperio Argentina fue la gran diva en la guerra, con sus películas de Morena Clara, La hermana Sansupilcio, Nobleza Baturra. Fueron películas que estuvieron permanentemente en los cines durante la guerra. Morena Clara se estrenó poco antes del lanzamiento militar del año 36 y fue un bombazo de taquilla. Y cuando llegó la guerra civil, la película se siguió exhibiendo con llenos diarios y en las dos Españas. Pues yo me quedo aquí que estoy reventada. Pero si la venta de los platillos está ahí a la revuelta, hermanica. Que esté, aquí me quedo. Oye, regalito, ¿qué dice aquí? A Sevilla, 15 milímetros. ¿Aún faltan 15 milímetros para llegar a Sevilla? Es una película que habla del pueblo, de la gente sencilla, de la gente lista pero ignorante, y eso fue lo que caló realmente en el público, hasta el punto de que Imperio Argentina estaba en cabecera de todas las listas en los lotes de películas, y antes estaban encabezadas por Greta Garbo o por Clark Gable. Era Imperio Argentina, es decir, me pillo esta Greta Garbo si me das un Imperio Argentina. Hombre, claro, la gente prefería ir a ver a Imperio Argentina, que además se lo pasaba estupendamente y además la entendía perfectamente, pues que ir a ver a Greta Garbo. Yo me aplastero dentro del qué, y sin aquero me pillo un tren, una cruz en el viento, la sirena del mar, las llaves del talento, la canela y la sal,
currelan los metales los enanos barbudos. Había hecho ya 2 veces pruebas de cámara. Una en Argentina, cuando todavía era muy niña, y después otra para Malvaloca. Y en las 2 pruebas de cámara, los respectivos directores no habían visto el potencial de Imperio. La rechazaron muchas veces como artista de cine. Le hicieron pruebas y no valía. La verdad es que tenía una cara un poco difícil, con un mentón muy pronunciado, hasta que Florian Rey se empeñó en que fuese la protagonista de la versión muda de la hermana San Sulpicio. Y lo que contaba Imperio Argentina, como algo gracioso, es que le hicieron pruebas de canto para una película muda en la azotea de la calle Don Pedro de Madrid. Yo creo que cuando hace la hermana San Sulpicio, la versión muda, porque hizo una versión muda y luego hizo la hablada. Y claro, todo el mundo sabía que cantaba, porque ella movía los labios como que estaba cantando y entrabas muy bien. Y llegas a imaginar cómo cantaba Imperio Argentina, porque lo que sí es cierto es que Imperio ya se la conocía como cantante, con lo cual la gente cuando iba a ver esas películas, acompañadas del piano, supongo, pues imaginaba cómo cantaba, cómo podían sonar esas canciones, ¿no? Es curioso. Y realmente esa condición de buena actriz fue la que le llevó luego, años más tarde, a Joinville, a París, a rodar películas norteamericanas, o por lo menos para el mercado norteamericano. Hay un momento en que España prácticamente se queda sin posibilidades de rodar, porque se produce el paso del cine mudo al sonoro, y la mayor parte de la gente tiene 2 posibilidades: o se va a Hollywood, o bien te ibas a las sucursales que tenía Hollywood en Europa. Los españoles trabajaron casi todos en Joinville, y allí habían establecido los estudios la Paramount. Y lo que hacían en ese momento no eran todavía doblajes, no se hacía doblajes, hacían dobles versiones. Es decir, que se establecía una versión estándar en inglés, y sobre esta versión estándar, con prácticamente la misma planificación, entraban los actores en los diversos idiomas. Imperio empezó a trabajar primero con Robert Florey, que era un director importante, ¿no?, en El profesor de mi mujer, y después ya empezó a trabajar con Florian y con Lo mejor es reír, y ahí empezaron a trabajar con Miguel Ligero, que sería un contrapunto muy bueno para Imperio, porque le permitía un papel cómico que le permitía descargar de una serie de elementos de comedia a la propia Imperio. Y luego también hicieron El cliente seductor, que era un corto promocional del El teniente seductor de Lubitsch, en la que trabajaba Maurice Chevalier. Una película que también la hizo muy, muy famosa fue Melodía de Arrabal, con Carlos Gardel. Carlos Gardel en aquel momento estaba en la cresta de la ola, era el más famoso en el mundo latino. Imperio Argentina, lo que se ve también, puesto que compartieron reparto en Melodías de Arrabal, e incluso cantaron juntos. Y Imperio Argentina presumía de haber sido la única mujer que había cantado a dúo con Carlos Gardel. Ningún artista español de todos los tiempos ha sido capaz de formar pareja, y además en igualdad de condiciones, con artistas universales de la talla de Maurice Chevalier en Francia, o de Carlos Gardel también en Francia. Eran totalmente Star System, que quiere decir que construían parejas como hacían en Hollywood también. Roberto. Hay un misterio en su vida. Algo que no puedo comprender. Hasta mañana. En los años 30, los años de la República, es sin duda alguna la edad de oro del cine español. Pero incluso dicho ahora, es la época más gloriosa del cine español. Porque en aquella época se hizo un cine muy popular, sin ser denigrante, un cine que conectaba muy bien con las masas. Eran unos llenos impresionantes, y eso es mérito de ella, que no tenía que poner nada, sino simplemente ser como era, que era una gran actriz,
y después de su director, Florian Rey, que tenía también un gran sentido de lo popular. Asómate a la ventana. Nobleza Baturra ya es un melodrama, ya es el melodrama del honor, tiene un aspecto calderoniano, la mujer ofendida, la mujer con mala fama, la Dolores de la copla en definitiva, ¿no? Y volvía en esa película Florian Rey a demostrar que era un realizador muy riguroso y ambientada con una precisión realmente admirable. Igualmente admirable era Imperio Argentina, que había hecho de gitana en Morena Clara y ahora tenía un acento aragonés extraordinario en Nobleza Baturra. ¡Sebastián! ¡Ay! ¡Qué susto me has dado, Maño! ¿No me llamabas? Sí, pero no creí que estabas tan cerca. Oye, ¿qué hacías ahí? Echar un cigarrico. Pues anda, coge el trillo que voy a ver el ganado. Espera. No espero. ¡Ala, ala, al trillo! Chico, que nos van a ver. La hermana de Florian, Guadalupe, que era una gran musicóloga, le enseña a cantar la jota, y realmente cualquier persona que ve a Imperio cantar y bailar la jota no percibe que sea alguien que está haciendo los pasos mal, que está cantando de la forma inadecuada, todo lo contrario. Nobleza Baturra tiene un gran éxito en Egipto. En México es la que crea la fórmula de la comedia ranchera. Es una película que tuvo un éxito inmenso. La época de cine de Florian Rey fue esplendorosa, fue una época del cine español estupendo. Qué duda cabe de que Florian Rey fue, en su época, fue el hombre del gran talento del cine español. Sus películas tenían un ritmo bárbaro y siempre se distinguía. Era un tipo de director completamente diferente a los otros, ¿no? Quizá el director más moderno que había entonces. Utilizó toda esa savia que sabía del cine en favor de una actriz de la que se enamoró. Florian Rey era un artista, eso no me cabe ninguna duda. Y era un hombre... era gente que en el fondo, siendo muy conservadores, porque ideológicamente eran conservadores, pero artísticamente era gente con una necesidad enorme de experimentar. Parece ser que Hitler había visto Nobleza Baturra y se había entusiasmado con la señora doña Magdalena. Y entonces, como en España en aquellos momentos, en plena guerra civil, no era fácil rodar, entonces fueron invitados para rodar en Berlín. Y entonces Florian y Imperio se fueron a Berlín y lo que quería Hitler y Goebbels, que es con el que más trato tuvo ella, era que hicieran una versión de Lola Montes. Ella cuenta, por ejemplo, la anécdota de cuando ella va a verlo, decía que Hitler le impresionó y le pareció muy guapo. Y Florian tuvo la habilidad de cambiar el proyecto por Carmen, la de Triana, la Carmen de Mérimée. La rodaron en dos versiones, en español y en alemán, y hay una versión toda ella hablada y cantada por Imperio Argentina en alemán. Estuvo estudiando alemán para ese fin, solamente para eso. Dice que no, ella contaba que no sabía ni una palabra más que lo que tenía que decir en el guión. Fueron unas condiciones de rodaje muy duras, tuvieron que rodar en invierno, en algo que se suponía que era Sevilla o que se suponía que era Andalucía. Cómo estaban recreadas las calles, cómo utilizó las calles, cómo utilizó los decorados y evidentemente a los actores. Eran producciones o superproducciones que hoy serían totalmente impensables, ¿no? Porque ahí tuvo más medios, Florian, con los estudios UFA y tal, con unas grúas, con unos... vamos, parece que estás en Hollywood. Todo aquello decía que era muy complicado, muy difícil, pero que ella incluso decía, yo no sé de dónde me salía tanta capacidad, porque yo lo pienso ahora y es sorprendente, ¿no? ¿A dónde irá ese barquito que cruza la mar serena? Unos dicen pa' Almería y otros que pa' Cartagena. Unos dicen pa' Almería
María y otros que pa' Cartagena y otros que pa' Durante ese rodaje se enamora del actor protagonista, de Rafael Ribelles, con el que mantiene una relación amorosa muy intensa, y se separa de su marido, Florian Rey. Claro, la siguiente película que vino después, La canción de Aisha, hecha ya sin el tipo de frescura ni la convicción que tenían Florian Rey e Imperio Argentina trabajando juntos. Y la carrera de los dos ya no volvió a ser la misma. Ella quiso volver al cine en un momento en que ya no era el suyo y a pesar de todo hizo películas que gustaron y tuvieron un extraordinario éxito. Pero lo español aquí, claro, en aquel momento ya era frecuente. Ya estaba Conchita Piquer y estaban las cantantes andaluzas y era más difícil, aunque ella fue un poco por lo goyesco, ¿no? ¿Por qué esos celos que a ti te hacen sufrir y a mí me desesperan por lo injustificado? ¿Crees que mi pensamiento puede ocuparse en algo que no seas tú y nuestro cariño? Qué hermosa está la señora condesa. ¿No se lo dice el espejo? Ni el espejo, ni tú, ni nadie me dice lo que yo ansío saber desde la noche aquella. ¿Dónde estará? ¿Qué será de él? Me parece verles, pero te aseguro que no se reirán de mí. Bien, ¿y mi concierto? A mí que me importa tu concierto. Pero ¿y la reina? Dile a la reina que estoy enferma. Dile lo que quieras. Pero no lo creerá. Pues dile que mi amante me traiciona, que es la verdad. Caminando, 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 yo agarro ese mapiango. Caminando, 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 yo agarro ese mapiango. Son películas menores y que el público va a ver por el recuerdo de la mítica Imperio Argentina de la época de la República. Adiós, Maña. ¿Recuerdas a tu marido? Yo no tengo marido. Entonces, ¿qué casate conmigo? Ya me había dado cuenta que era usted un hombre pudiente. ¿En qué lo has notado? En el burro. No pierda usted la cabeza, que ya verá cómo todo sale bien. ¿Y si este fuera el relojero? Hay algo que me dice que este hombre estaba allí el día que mataron a Pacorro. Sigue la fiebre. Tenemos que llevarlo a un lugar escondido donde nadie pueda descubrirlo. ¿Por qué me has llamado mamá? Es que tú eres mi mamá. No, Javier. Tu mamá se llama Amparo. Es que yo tengo dos mamás, una guapa y tú que te quiero mucho, mucho. No digas eso nunca más. Ni en broma, ¿sabes? Yo no soy tu mamá. Hay que pensar que Imperio no ha estado siempre en candelero. Ha atravesado grandes épocas de ostracismo y justamente a mediados de los años 50 y primeros 60 es una de estas épocas. En el año 65 yo tenía el proyecto de rodar una película basada en un libro de Ignacio Aldecoa llamada Con el viento solano. Entonces Francisco Monero, que era el director de producción, y yo pensamos que le vendría bien a la película que el papel de la madre del protagonista, que era Antonio Gades, lo hiciera Magdalena, ¿no? Y estuvimos con ella intentando convencerla de que hiciera el papel. Ya en ese primer encuentro me dio a mí la sensación de que era muy joven para hacer este papel. Pero es que ella tenía una cara estupenda y además parecía mucho más joven de lo que era. Hijo mío, aquí nos conocen a todos. Si no es esta tarde, mañana vendrán los guardias a preguntar quién eres. Estarán enterados. No te puedes quedar. Tratamias fue el resultado de una reconducción del guión muy natural. Yo he leído las distintas versiones del guión que hizo José Luis Guarao y la película cambió radicalmente cuando entró Imperio Argentina. Veías tres estilos de interpretación que eran el de la comedia de los años 30, que representaba Imperio Argentina, el de la comedia de los años 60, que representaba Alfredo Landa, y el de la comedia de los años 80 y la movida madrileña, que era Carmen Maura. Y había que fusionar esos tres estilos de comedia. Iban a buscar a la tata al pueblo, casi como donde se había quedado en Nobleza Baturra. Se atravesaba un túnel en la película y se la traía a la España actual. La chica cuando va a misa, ole, ole, carretero, que jaleo lleva el tren. Ya lo creo. Va delante de su madre por ahí, va
que lo controle el aire. La película se llama Tata Mía. La Tata tenía que ser una persona que diera ganas de abrazarla. Y Imperio no era precisamente de esa persona, tenía una cosa adusta, como seria, como agresiva, como dura, que difícil convertirla en la Tata de toda la vida, como te quiero. Pero cuando nos veía, sobre todo a Carmen, Maura y a mí, que teníamos unas escenas emotivas, entraba por contagio. Entonces se notaba como ella de pronto decía, anda, si también me puedo emocionar, si también puedo se me pueden poner los pelos de punta, si también soy de esto. Y entonces ella de pronto subía un escalón, o dos, o tres. Curioso. En El polizón del Ulises, creo que es su última película, me parece, quise hacer un reparto con 3 estrellas del cine español, o sea que la primera era ella y después estaba Aurora Bautista y Ana Mariscal. Tenían que ir las 3 en un carromato y yo cuando estaba rodando dije acción y el plano estaba ya prácticamente casi hecho, veo que empieza el carromato a desequilibrarse. Yo estaba viendo que bueno, que aquello que se iba a caer, vamos, o sea, parece ser que cayó, Aurora estaba a la izquierda, después Ana Mariscal y ella estaba encima de las demás. Aurora Bautista tuvo, que tiene mucho sentido el humor, tuvo un gesto contando lo que decía. Yo me vi allí con todo un imperio encima. Ay, qué risa, señora marquesa, con el camafeo, qué risa me da. Tenía una mirada absolutamente cautivadora, tenía un brillo en los ojos. Mayonesa metiendo los dedos con urbanía y a la rebañé de las poleas. Cuando se sonreía era como si se encendiera una luz. La llevases a la marsellesa de la papillón. Sobre todo su sonrisa. Su sonrisa era inigualable. Interpretado con la mirada, ¿no? Con el gesto, con la sonrisa, ¿no? No solo cuando canta, y cuando habla, y cuando mira, y cuando anda, y cuando se mueve. A mí me gustan los maniquíes. Y luego era todo un carácter, como tenía que ser las estrellas. Era estrella. Era una estrella indiscutible del cine y de la canción. Era una mujer que cuando algo decía que no era absolutamente dura y no le daba más vueltas. Es decir, decía no y ya te podías poner como te pusieras, que ella lo mantenía, ¿no? Absolutamente. Cuando nos reuníamos, alguna gente, ella estaba exclusivamente pendiente de mí. Que yo estuviera cómodo, que yo no estuviera cómodo para meterme con alguien o para reírme de alguien, pues entonces soltaba ella la carcajada. Ella quería que la malicia que ella sentía y el aburrimiento que le daban fuese yo el que lo expresase. Entonces nuestras reuniones eran siempre divertidas, pues yo la conocía muy bien, y ella a mí. Las estrellas son estrellas cuando alguien pone en duda que son estrellas. Quiero decir, una estrella, si se considera tratada, bien tratada, respetada y que tiene el sitio que se merece, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que hay gente que hace del estrellato una razón de vivir y otra gente que está más de vuelta, Imperio está de vuelta. Pero no la trates como si no fuera una estrella, pues entonces te enteras. Es decir, te enterabas. Era diva, una diva con poder, con razón, pero sabiendo estar en su sitio. Pasa de ser una figura internacional a que de pronto le preguntan, ¿y usted cómo se llama, señora? Es para la ficha de no sé qué del comedor. O la gente del equipo dice, ¿y esta señora que hace de Tata Mía, quién es? Imperio Argentina, me suena. Y supongo yo que andar por el mundo después de haber arrasado en todo él y que te pregunten cómo te llama y usted a qué se ha dedicado, no debe ser precisamente fácil. Y yo creo que eso le hacía estar, si no agresiva en algunos momentos, antipática. Tenía mucha conciencia de que había sido una gran estrella y de que era una gran estrella. Ella siempre se comportaba como tal, ¿no? Y en un momento determinado, pues efectivamente le rondaba por la cabeza el escribir sus memorias. Me llegó a decir, pues, ¿y por qué no haces las memorias? Alguien de los que estaba allí con tertulia dijo, Miguel, ¿y por qué no escribes las memorias de Imperio? Incluso quiso que le escribiera sus memorias y yo le decía, pero si no tienes memoria,
se te ha olvidado todo. Años más tarde se iba enterando que aquel mariquita que le ponía alfileres mientras rodaba Tosca era Luchino Visconti, o que un jovenzuelo que en Nueva York le hizo una caricatura era Fidel Castro. Eso ya lo fue comprendiendo más tarde. De hecho, Fernando Trueba lo intentó, ¿no? Con La niña de tus ojos, e hizo una pseudobiografía de Imperio que siempre la molestó mucho, pero que esa niña de tus ojos tenía que ver, incluso la forma de rodar de Fernando, mucho con lo que hacía o lo que hizo Florian Rey en Carmen, evidentemente. Ella se enfadó porque ella decía que era la historia suya sin haberlo, hablaron con ella, pero que no la dieron crédito luego después, y que de alguna manera cuando vio la historia dice que Penélope era ella. Ya se ocultó la luna, luna lunera. Ya ha abierto su ventana la piconera, mare y el piconero. Va a la sierra cantando con el lucero. Ya viene el día, ya viene mare. Ya viene el día, ya viene mare. Alumbrando sus claras los olivares. Alumbrando sus claras los olivares. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Du mir heute nicht du gehst jetzt morgen so leicht. Denn mein Wecker das morgen für dich gar keine Zeit. Und darum trag ich dir von Lieben jetzt. Will es morgen nun lieben es fragen, wir es dir sagen, bin schon besetzt. Will es morgen nun lieben es fragen, wir es dir sagen, bin schon besetzt. Imperio Argentina nació el año en que llegó el cometa Halley. Nace en 1910, que para entendernos es el año en que nace Miguel Hernández. De manera que es de una generación por nacimiento posterior a lo que solemos conocer como generación del 27, la de Lorca, para entendernos. Bueno, Imperio es hija de inmigrantes. Sus padres eran andaluces. Su padre, que era gibraltareño, llanito, se llamaba Antonio Nile, que debía ser Naile, escrito Nile. Guitarrista gibraltareño, un gran músico al parecer. Su madre malagueña, una grandísima bailaora, dicen que una de las mejores de la época. Ella tiene toda su infancia en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, que es un barrio en el que no solamente hay mucho emigrante español, sino también italiano. Empezó a los 7 años a actuar, cantando y bailando, y se llamaba La Petit Imperio. En aquella época las niñas prodigio estaban más de moda y gustaba mucho, y ella, como realmente tenía mucho talento y cantaba y bailaba muy bien, tuvo un éxito enorme. El hecho de que ella sea considerada la pequeña Imperio, recordando a Pastora Imperio, y que en esas giras se haya trascendido cierta fama que la lleva a ser reconocida por Jacinto Benavente y otras personas de la época, es lo que puede decirse que considera una pequeña niña prodigio. Jacinto Benavente fue quien la bautizó como Imperio Argentina en honor a las dos figuras de la época, Pastora Imperio y la Argentinita. Ese nombre tan raro que parece que se lo puso Benavente, ¿no? A mí no me gustaba. Qué curioso que tú le llamabas Malena. Y le llamaba casi todo el mundo Malena. Yo la llamé siempre Magdalena, porque sabía que le producía un cierto espasmo. En el año 86, un periodista le preguntó si no le daba un poco de reparo seguir utilizando todavía ese nombre. Y ella, que era muy rápida para este tipo de respuestas, le dijo: hijo mío, ¿y qué quieres que haga? ¿Que me cambie el nombre por República Argentina o qué? En el país de mis amores, país de sueños y de flores, las gentes hablan del amor con un candor angelical. Allí el amante se estremece cuando galante nos ofrece toda una vida de pasión con ilusión y candidez. Es una mujer que, por lo tanto, está acostumbrada desde
muy niña a la reacción del público, y esto se nota. No es un producto de laboratorio. Bueno, el mundo del espectáculo en los años 20, que es cuando llega Imperio Argentina aquí a Madrid, prevalecía un género que era el género del cuplé, dentro de lo que se llamaba el mundo de las varietés. A finales del siglo XIX y las primeras 2-3 décadas del siglo XX, existen en Madrid una serie de locales que están a medio camino entre el teatro de variedades, la sala de fiestas, locales donde se cantan cuplés eróticos y hay números incluso de transformismo, etc. En realidad, donde Imperio Argentina debuta es en uno de estos lugares, no es en uno de los grandes templos del teatro. La primera vez que cantó al público en Madrid tuvo mucho éxito, cantó una canción y le hicieron repetirla 5 veces. Entonces ahí le dio la alternativa de artista, la famosa argentinita. Le otorgó unas castañuelas a Imperio Argentina y le dio, como digamos, la alternativa de artista. Los años de la República son años enormemente convulsos en España en todos los géneros. Allí ya estaba Conchita Piquer, Angelillo, Juanito Valderrama, estaba Estelita Castro y estaba Imperio Argentina. Y entre todos ellos amalgamaban de alguna forma todo el espíritu, el sentimiento español, independientemente de las ideas políticas o las ideas religiosas o las ideas sociales. Es una mujer de los años 20, que ya le gustaría muchas de ahora. Eran súper modernas, atrevidas y valientes. Una mujer muy avanzada a su tiempo, tanto en la vida personal como en lo artístico. En su vestuario también. Imperio Argentina fue modernísima a la hora de vestir. Era una mujer con una visión de la vida tan de hoy que era una delicia tener una charla con ella. Iba avanzada incluso en el tipo de espectáculos. Yo la vi por primera vez cuando yo tenía 14 años en Palma de Mallorca en un espectáculo, y era un tipo de recitales que luego, después de esos libretos maravillosos que escribía Quintero, León y Quiroga para las grandes, nos convertimos todas en recitales. Ella ya lo hacía hace 50 años. Creo que lo mejor de Imperio Argentina como artista puede haber sido sus giras como cantante. El hecho de que ella haya querido alejarse de esos espacios donde trabaja en su niñez, que están más cercanos del mundo del cabaret o de la sala de fiestas, y decida hacer presentaciones en teatros, que es algo poco frecuente en los años 50 y 60, esto también nos habla muy bien de ella. Es decir, quiere espacios donde se sepa que ella es la artista, que no va la gente a cenar mientras alguien canta, que no van a tomar copas mientras alguien canta, sino que la gente acude porque están interesados en ver, en degustar el producto artístico que Imperio le está ofreciendo. Tiene una voz estupenda que se distinguía de todas las demás. Yo no he visto una voz mejor manejada, más convincente. Ella había sido la reina absoluta e indiscutible. Fumar es un placer genial, sensual. Imperio tenía la misma voz cantando y diciendo. Una mujer que hacía lo mismo Morena Clara, que Nobleza Baturra, que La Tosca, y que todas las cosas que hacía no se podía hacer si no se tenía una sabiduría muy talentosa. Y sobre todo, una gran voz, educadísima. Era una voz suave, era una voz melódica. Tenía una voz muy completa. Una voz que llegaba a unos agudos muy grandes. Una voz de pajarito dulce, con ese toque argentino y bueno, también con esa sal gaditana. Un día de San Eugenio, yendo hacia el Pardo, le conocí. Era el torero de más troníos, el más castizo de Tomaquí. La voz de Imperio era una voz súper agradable, no era una voz portentosa, pero como era una mujer que cantaba con un gusto exquisito, cantaba a veces en un medio tono, pero era suficiente. Con su voz lírica un poco y después con esos matices flamencos podía hacer muchísimas cosas. Pisa morena, pisa con garbo y un rey
tenía una voz estupenda, muy limpia. Yo siempre digo que una gran artista, si tú con los primeros compases, una cantante, la reconoces, es que algo tenía. Indudablemente tú oyes grabaciones de Imperio y enseguida dices, es Alma Lena. Dejó su esencia y su sello y cuando la oyes pues es imprescindible e inconfundible, ¿no? Es ella. Lo de menos era que tuviera o no tuviera una voz excepcional, era que cantaba con un gusto exquisito. Cantó todo y lo cantó todo bien. Empieza con los tangos, canta jotas, canta baladas, canta copla. No todas las voces se adaptan a todos los estilos. Ella tuvo esa gran suerte de tener esa voz que se podía adaptar a los estilos. Cantaba con guitarras como Carlos Gardel. Rocío, ay mi Rocío, manojitos de claveles. Y lo cantaba con guitarras, como en un trío, como hacía Carlos Gardel, que cantaba con guitarras. De Sevilla un patio salpico de flores, una fuente en medio con un surtidor, rosas y claveles de todos colores, que no lo soñara mejor ni un pintor. Mi caballo murió, mi alegría se fue. Tengo en mi patio un columpio donde van a columpiarse. La radio era el único paño de lágrimas que había en la España de los años 30 y los años 40 y por lo tanto había que estar en la radio, había que comunicarse en la radio. Como consecuencia de la radio era asomarse a las ventanas interiores de los patios de vecinos y escuchar lo que cantaban las chicas cuando estaban tendiendo la ropa, y allí sabían lo que era un éxito. Y las canciones eran importantísimas porque la gente se las aprendía y le encantaba oír bien cantadas, como lo hacía Imperio Argentina, esas canciones que ya eran un poco del acervo popular. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Estrella de nácar, déjeme ser buena y di que me pongan en estos barrotes mi reloj de arena. Yo haré lo que mande, rey de los luceros, y cuando él diga que la lleven presa, le diré te quiero. Cuando empezó a cantar Imperio Argentina no tenía rivales, digamos había dos rivales fundamentales, una en el mundo de la copla, que era Estrellita Castro, y otra en el mundo del cuplé, que era Raquel Meyer. Y por cierto se ganó la enemistad de las dos porque iba con mucho empuje funcionando, pero era la única que era capaz también de cantar tangos, que era capaz de cantar todo el folclore español. Tenía un repertorio de canción hispanoamericana, ¿no? El tango sobre todo, el ser argentina, pues el tango era una de las cosas que ella empezó a fomentar. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, meciendo una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma. Yo creo que ella lo que hizo fue de las primeras que mezcló, que fusionó. Y tanto copla como... La copla en verdad es un cante que viene de las cupletistas, pero que luego coge los cantes de ida vuelta, coge del flamenco, coge de todo. Y yo creo que en el fondo ella, cuando vino la copla todavía no era el auge más grande, pero se fue adaptando a lo que fuese el momento y fue la primera que fue haciendo fusión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que Imperio Argentina aparece en la copla cuando la copla está empezando.
Lógicamente España antes tenía otras influencias musicales de la tonadilla, venía el cuplé de Francia. A lo mejor cantaba una canción de tipo andaluz, pero le daba un tono tan bonito, tan sutil, que verdaderamente era personalísima. El mocito paróse tras la cancela, contemplando la hermosa fiesta gitana. Preguntó a mi madre, que es su abuela, la mejor cruz de mayo que hay en Triana. Derramó en la batea cuando tenía, se metió por el patio un desvío. Y luego es una mujer que yo creo que eligió muy bien los temas. Tiene joyas en su repertorio de canciones que le hizo Mostazo y yo creo que son obras de arte. Mostazo evidentemente fue el gran creador de las canciones de Imperio Argentina, sin lugar a dudas, sí. Pero ella tenía siempre mucho respeto y mucho afecto hacia todos los maestros, a todos los maestros. Ella le tenía un respeto inmenso al gran Rafael de León, como no podía tenérselo, o a Quiroga. Le gustaba buscar diferentes compositores, buscar diferentes caminos. Ella fusiona, entonces para eso necesitas impregnarte de diferentes compositores de diferentes lugares. Ella tenía mucha canción sudamericana también y yo pienso que es lo que le pasaba, ¿no? Que chupaba de todos lados. Para bailar la bamba se necesita una boca de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba, y arriba. Y yo no soy mexicana por el ser, por el ser, por el ser. Trajo influencias externas. Fue capaz de añadir a esa copla española, que era fundamentalmente de tintes andaluces, pues ella, que era de padre de origen inglés, gibraltareño, de madre andaluza, de educación argentina, aportó a España una serie de elementos que no tenía la canción española. En la copla a mí me gusta porque ella tenía un sello muy fino, muy elegante, diferente a todas las demás. No olvidemos que tenía una formación lírica, tenía una formación clásica y entonces su forma de cantar la copla era muy clásica. No la definiría como una cantante de canción española clásica como fue Concha Piquer, doña Concha Piquer. Ella era mucho más lírica, tenía una voz dulce, muy afinada. Decirle al señor alcaide, decirle al corregidor, que yo por Luis Candela me estoy muriendo de amor. Decirle que es un canalla, decirle que es un ladrón y que he dejado que robe con gusto mi corazón. Imperio ha sido una especie de referente, yo creo que para toda la gente que amamos la copla, pero por su manera diferente de interpretarla y ese aire argentino que tenía, esa elegancia del tango, y sí ha sido, yo creo que de las voces más especiales y de los referentes más a seguir, a tener en cuenta para buscar los matices y la sensibilidad a la hora de cantar. Y yo te busco solo para quererte, y que la calle en que vivo está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta, que estoy en vela, que estoy en vela, para ver si me roba, ay, Luis Candela. Canciones cómicas como Échale guindas al pavo, que en el cine hacía con Ligero. Estaba ya el pavo asado, la pava en el asador, y llamaron a la puerta, Josú, qué miedo, chavo. El día que nací yo siempre que la oigo me sobrecoge. Castillitos en el aire, ay Maricruz. Del barrio de Santa Cruz, eres un rojo clave, mi vida solo eres tú, y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso, que aún me quema Maricruz, ay Maricruz, ay Maricruz. Los finos zarcillos negros, evidentemente de coral, que ella dejara cuando se fue. Beso los negros, zarcillo fino, que allí dejara cuando se fue, y aquellas trenzas de pelo endrino que en otro tiempo cortó paé. Pero yo lo único que quería siempre, porque sabía que le molestaba,
molestaba era decirle que me cantara la farsa moneda. Y me decía, ¿no te importa que te cante los ejes de mi carreta? Y le decía yo, ¿pero por qué me vas a cantar los ejes de tu carreta? Y decía, y no me sé la letra. Y yo le iba diciendo la letra con tal de que me lo cantara. Y me lo cantaba fatal para que dejara de darle a la barra. Tenía una manía terrible a esa canción. Gitana que tú serás, como la farsa moneda, que de mano en mano va, y ninguno se la queda, que de mano en mano va, y ninguno Después hacía unas canciones que se llamaban La Cinta Morada, que eso no lo conoce nadie porque son influencias de música del mundo, que ahora está tan de moda, esas músicas del mundo que escuchamos a nuestro alrededor. La cinta morada jamás pierde el color. La cinta morada jamás pierde el color. Yo que en la cinta, yo que en la cinta, contigo el amor. La Violetera también ataba cosas de Raquel Meyer, porque creo que estaban en esa línea. Como aves precursora de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévenlo usted, señorito. Era un ejemplo a seguir. Nosotras intentábamos parecernos a ella porque cantaba de maravilla y tenía un garbo y una gracia fantástica. Llenó toda una vida. A lucirlo en el ojal. Cuando fue a Nueva York a actuar en el Carnegie Hall, públicamente se la rechazó y, según contaba siempre ella, había una serie de hombres sándwiches que iban por la calle diciendo esta mujer no entrega a verla, que fue la amante de Hitler. Siempre he negado que fuera la amante de Hitler, además creo que es verosímil que no lo fuera en absoluto, pero sí que esa fama de haber sido colaboradora, por lo menos, del nazismo, de Goebbels, estuvo allí en Estados Unidos, en Nueva York, muy mal visto y recibió presiones para que se marchara, cosa que no hizo felizmente. Su significación política le ha quitado posiblemente parte del reconocimiento que ella habría podido tener en algún momento. Posiblemente el gran enfrentamiento que tuvo con una parte de la sociedad neoyorquina en el momento en el que se presentó en el Carnegie Hall fuese el mayor exponente de que efectivamente nunca se vería completamente libre de mancha su pasado y siempre se vería en la obligación de tener que pedir disculpas de antemano. Me he desmayado, yo le canta pum, 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 o le canta pum, 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 traerme sales y agua de mayo, para que vuelva pronto de mi desmayo. El año 89 o 90 le hicieron un homenaje en la Universidad Complutense. Estaba así, porque
porque Imperio tenía mucho tirón. Y me acuerdo perfectamente que un señor que estaba entre los de la rueda de prensa levanta y me acuerdo que le dice: Malena, tú y yo, iba a hacer una pregunta que no llegó a hacer, dice: tú y yo, que hemos sido amigos durante una temporada, y le corta Imperio y dice: ¿cómo amigos? ¿Hemos sido amantes? Pues que ahora lo vas a negar. Pues esa era Malena. Su vida personal tuvo luces y sombras. Ella estuvo casada en un par de ocasiones con Florian Rey la primera y con el conde de las Cabezuelas después, un matrimonio que duró apenas nada. Yo creo que en su vida personal Imperio Argentina se puso el mundo por montera. Es decir, ella estaba con el señor que la daba la gana. Ella se cansaba, ella me decía: Fernando, se acabó el amor y se acabó. Yo le decía: Madalena, pero ¿cómo es así? Pues así es, Fernando, a mí cuando se me acaba el amor, yo no puedo seguir, se acabó. Su gran amor fue Rafael Ribelles. Su vida personal quizá no fue lo satisfactoria que podía haber sido. 2 hijos que se murieron. Entonces eso era una cierta amargura que ella intentaba disimular, pero que estaba ahí. Pero también tengo que decir que los artistas que se dedican al 100% a una profesión, la vida personal queda en un segundo término. La infancia del niño ella no la puede conocer porque ella ha abandonado el domicilio conyugal, y no solamente el domicilio conyugal, sino además el país. El hijo se suicida aquí en España. Cuando ella ha hablado públicamente de su hijo, le ha costado muchísimo encontrar razones para su suicidio. La muerte de su hija creo que le afecta muchísimo más que la muerte de su hijo. Le pilla muchísimo mayor, eso también es verdad, pero tal vez también le hace ser consciente de que su vida maternal ha sido un verdadero fracaso. Tenía un pozo de amargura ahí muy grande porque, claro, ella decía: profesionalmente yo he conseguido todo. Humanamente he fracasado en ese terreno. Se sentía un poco fracasada por los acontecimientos que había tenido. Cuando yo conocí a Imperio Argentina y a su hermana Chon, desde luego Chon era la que la cuidaba, la vigilaba, no se podía hablar con Imperio Argentina si no era pasando por Chon, que era muy dura en cualquier tipo de negociación, y protegía a su hermana de cualquier alteración y de cualquier pesado, ¿no? Era, digamos, sus pies, sus manos, sus ojos, era su secretaria, su hermana, era, digamos, todo prácticamente para Madalena. Le pregunté: no he visto a Chon, ¿dónde está Chon? No me hables de ella. Es la persona más egoísta que yo he conocido nunca. Le dicen que no fume y fuma para martirizarme. Porque tú suponte hasta qué punto llega su egoísmo, que no se da cuenta de qué va a hacer de mí si ella se muere. Era una cosa tan... ella no se daba cuenta de lo que estaba diciendo, acusando de egoísta a una persona porque podía morirse antes que ella y quedarse descuidada. Yo solté la carcajada y ella se dio cuenta y dice: haz el favor de entenderme bien lo que quiero decir. Te digo, te he entendido mucho mejor de lo que tú te crees. Esa pareja que formaban tan duradera, tan profunda y tan generosa por parte de Chon, tanto que yo iba a escribir una cosa de teatro, que era ese problema, el problema de cómo alguien puede renunciar a su propia vida en función de la vida de otro, pudiendo haber llevado la misma vida que esa otra persona. Se habían ido a vivir a Benalmádena porque Chon tenía problemas de salud y le convenía un ambiente marítimo y por eso dejaron Madrid, y Imperio Argentina por fin se sacrificó por su hermana y se fueron a vivir allí porque era lo que le convenía a Chon, ¿no? Ella se viene a vivir a Benalmádena allá al finales de los años 60, principios de los 70. Fue muy importante para nosotros, para el pueblo, dijéramos, para el nombre de Benalmádena, que ella escogiera una casa, una villa, donde después le pusimos incluso el nombre suyo, Avenida Imperio Argentina. Fue una mujer olvidada
en los últimos años de su vida, los amplios últimos años de su vida, por la intelectualidad, que había sido, sin embargo, la que le había opado en un momento dado. Sí, como que se había pasado de moda, como que ya no importaba, o como que ya estaba muerta. Imperio, que trabajó mucho, pues o no quiso o no supo ahorrar, y dependía mucho del trabajo. Claro, ya con 80 años, aunque ya quería, no la contrataba nadie, aunque se contrataba, ¿eh? Hizo aquel famoso espectáculo en la Expo. Con una varita de mimbre en la mano. Me contrataron para Azabache. El reparto estaba ya Rocío, Juana Reina, Nati Mistral, Imperio. Entre los naranjos la luna. Era un poco la guinda del espectáculo porque era una señora ya mayor, con una vitalidad enorme. Y cuando apuntaron las claras del día. Yo cantaba una canción, no me acuerdo qué era. Yo terminaba, saludaba poquito, porque Gerardo Vera nos había dicho que no sostuviéramos el aplauso porque era duraba mucho el espectáculo. Entonces pues, saludábamos así y mientras hacía mutis ella salía y yo al encontrarme con ella la hacía una enorme reverencia y ella me decía, ¿pero por qué me haces esa reverencia? Yo decía, porque eres una reina. Y me decía ella, y tú una idiota. El final sí ha habido momentos en que le hacía falta tener gente a su lado cariñosa, que la comprendiese, que la ayudase. Muchas veces la llevábamos a su casa cuando salíamos alguna noche y aquella mujer ya tan mayor en aquella casa que era grande, sola, ¿no? Le abríamos la verja, la llevábamos dentro, pero al fin y al cabo ya con 90 años se quedaba allí sola, ¿no? Y entonces era un poco triste, sobre todo además teniendo en cuenta también quién ella había sido, después de que a lo mejor habíamos estado en algún restaurante y se habían acercado mucha gente a saludarla y señoras que la adoraban y que recordaban sus películas y de pronto, después de toda aquella apariencia, nada. Sí, se quedaba el más absoluto silencio. Es una soledad casi buscada. Últimamente ya no, ella no quería estar sola ya. Pero la soledad de una persona que es extraordinariamente conocida, todos los que lo pasamos sabemos cómo queremos nuestra propia soledad y cómo queremos a nuestros perros y cómo queremos al campo en que vivimos. Uno se refugia mucho en la soledad. Y quizá la equivocación del final de la vida de Magdalena fue ese quedarse hasta tan tarde en los sitios, ir a otros pueblos, a no sé qué, a la feria de no sé dónde, esa intensidad. La soledad de Imperio Argentina es la soledad que tendremos todos cuando tengamos su edad. Porque cuando dejas de ser importante, incluso a veces para tu familia, pues entonces la soledad, aunque estés rodeada de gente, estás más sola que nadie. Yo recuerdo que meses antes de morir, ella me comentó que ella quería montar una compañía porque no había derecho que nadie la llamase para actuar. Y que ella no estaba tan mayor como para no poder actuar. Era un ser que estaba totalmente abierta al futuro. Ella decía, sí, yo el tiempo que esté aquí en la Tierra tengo que estar en activo. Ella se veía inmortal, ella tenía 90 años y te hablaba de proyectos. Pero mucha energía. Lo que pasa es que ella intuía ya que era el final. La mirada de Imperio era ya la mirada desde otro sitio. La mirada del que sabe que tiene ya una fecha de caducidad muy determinada. De hecho, me acuerdo que llevaba junto a ella siempre un pianista joven, estupendo, que la pasaba las canciones, y esa necesidad de ella de contacto con la gente joven era algo más que el pianista que la acompañaba, era una necesidad de acompañarse de la vida. En
agosto del 2003 murió Imperio Argentina. Donde anida la paloma que nació. Y yo creo que ya es una referencia impagable para los cinéfilos, ¿no? Yo la sigo viendo. A las campanas del reloj que yo escuché. Fue, es y será irrepetible. Estrella que brilló junto a la mía. Yo tengo un verdadero recuerdo lleno de luz de ella. Por encender Alhambra, encanto y misterio, rumor de agua antigua que canta leyendas de amor. Te siento latir en mi pulso y a golpes de sangre te mete en mi corazón.